Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 1, del 2 al 6. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijaré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Y es por eso hoy, hermanos, que estamos aquí, para escuchar la verdad, para andar en esa verdad, para seguir instruyéndonos en su camino. Así es que, pues, hagamos una oración para dar inicio a este culto y dispongamos nuestros corazones para que esta palabra pueda penetrar en nosotros. Señor, te damos gracias porque tú hoy nos has traído aquí, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Tú eres por el que hacemos esto, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que sea de olor grato para ti, Señor, que edifiques al pastor, que le des palabra, Señor, para que esa palabra, Señor, nosotros seamos hacedores, Señor, para que podamos transmitirle al mundo, Señor, y permitirle que ellos vean tu luz, Señor. Sé con cada uno de nosotros, quita todo lo que traigamos en nuestras mentes y permite que esta palabra penetre en nosotros, Señor. Así es que te ponemos en tus manos este precioso culto, Señor, que es para ti, y te pedimos que los hermanos que han de venir, pues apresuren sus pasos y permitas que lleguen con bien para que ellos también puedan edificarse, Señor, de tu palabra. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues los invito a que alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Alabemos. Cantemos, mis hermanos, este canto, Dios imparable. Me gusta el coro de esta canción, dice: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Y es que así es nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos un Dios que es más grande que el universo. Y el otro día me puse a pensar, o sea, en la época de Moisés y los profetas y los patriarcas de la fe, no pensaban y no tenían en cuenta jamás qué tan grande era el universo. Hoy en día tenemos idea de qué tan grande es el universo, y gracias a la ciencia y gracias a los avances científicos podemos ver que nuestro planeta es tan pequeño, y ahora cambia lo que decimos, es un asunto progresivo, ¿no? Antes decían Dios del universo y ahora decimos Dios del universo, ¿no? Y eso es maravilloso. Tengamos en consideración eso cuando vayamos a Dios, a su presencia, y también que Él viene como un Padre amoroso. Cantemos a nuestro Dios imparable. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible.
invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gloria a Dios. Y sabemos que Él está con nosotros. Dice este canto, lo mismo que el Juan 3:16, de tal manera nos amó, que su vida no escatimó. Entregó a su mismo Hijo para que nosotros pudiéramos vivir, y así nos amó. Así que cantemos de tal manera.
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió a mí. Le seguiré. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. De su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos has amado, porque no has escatimado nada de tu grandeza, Señor, para venir aquí, Señor, y morir por nosotros, Señor. Te pido que podamos aceptar eso, que podamos aceptar ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, y tomarlo en nuestras vidas, Padre. Has hecho tanto por nosotros, Padre, que no podemos pagarlo. No hay forma siquiera, ni aun con todos los esfuerzos, ni aun con todo el dinero, ni aun con todo lo que pudiésemos hacer. Hay forma de pagar lo que tú has hecho por nosotros. Te pido que así mismo nos hagas siervos fieles, que podamos servirte como es digno de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Hermanos, es tiempo de hacer nuestra profesión de fe. Si traemos una Biblia, tomémosla con la mano derecha, puede ser digital o impresa, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor.
será ese detalle? Bueno, sí, ya se... Bueno, déjenme preparar. Bueno, mis queridos hermanos, pues fíjense que seguimos con la serie de la reingeniería para la iglesia, la entrega número 6, los primeros pasos, se llama el sermón, los primeros pasos. Una iglesia que transforma, una iglesia que se deja utilizar por el poder de Dios, una iglesia dispuesta, una iglesia caminante, una iglesia que quiere ser conforme al corazón de Dios. El Pasquil dice que en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y creo que tiene toda la razón. Pero pensemos los primeros pasos, mis queridos hermanos. Es interesante, ¿no? Cuando un bebé nace, empieza a crecer, se sienta, después intenta pararse. ¿Y quién no recuerda? A veces nos queda en la memoria los primeros pasos, ¿verdad? Pensemos en los nietos. ¿A qué edad caminaron? ¿A qué edad? ¿Qué hicieron la primera vez que caminaron, no? Los primeros pasos son importantes. Los primeros pasos pueden ser tan cruciales que se nos quedan en la mente. O pensemos en alguien que se lesiona, que deja de caminar por un buen rato, que ya no camina, y después a través de la rehabilitación, lo hermoso que puede ser que dé sus primeros pasos otra vez. Es un renacer, es un reencuentro, ¿no? Así que los primeros pasos, también podemos hablar de los primeros pasos de la iglesia. Nuestro texto base es el capítulo 3, completito del libro de los Hechos. Ahí están los primeros pasos de la iglesia. Ahí están la manera en que están, pues, iniciando la iglesia. Antes de esto no existía la iglesia. Es más, todavía están tan unidos al judaísmo, no ha habido esa separación entre el cristiano y el judaísmo, que siguen acudiendo, por ejemplo, en Sabbat, a la hora de en la hora de la oración, seguían acudiendo los apóstoles al templo. Esto que nos relatan es lo que ocurre ahí. Nos relatan un milagro, ahí en una de las puertas del templo. ¿Y qué nos enseña? Un montón de cosas que vamos a ver, que nos pueden enseñar a través de este capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y empezamos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por la posibilidad de estar reunidos hoy en el estudio de la palabra, de tu palabra preciosa. Danos una mente y un corazón abierto para poder entender esto de los primeros pasos de tu iglesia, de los primeros pasos que puede dar una iglesia transformada, y de nuestra dependencia a ti, Padre Celestial, y a tu Santo Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos hables hoy, Padre bendito, para que entendamos esa importancia de los primeros pasos y que también entendamos que eres tú, Padre, el que obra, eres tú, Padre Celestial, el que hace, y que nosotros somos simples herramientas en las manos del alfarero celestial. Danos entendimiento, Padre, y danos exhortación para hacer lo que tengamos que hacer en esta también naciente iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, y es que les digo de este asunto. ¿Creen en los milagros, mis hermanos? Sí, creen en los milagros. ¿Creen que hay milagros en la actualidad? Fíjense que el profeta Isaías decía, hablando de los tiempos, Isaías 35:6, el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto
y arroyos en el Araba. Fíjense, Isaías 35:6 dice, el cojo saltará. Y si vamos al pasaje, nos vamos a dar cuenta de un hombre que había nacido con problemas para su movimiento, para su motricidad. Un hombre que nunca había caminado, un hombre que estaba lisiado y con una absoluta falta de posibilidad de que él se valiera por sí mismo. Un hombre que era llevado por sus familiares, probablemente por sus amigos, todos los días cargado, depositado ahí en una puerta llamada La Hermosa, en el templo, a pedir limosna. Y después seguramente de muchas horas le recogían y lo volvían a llevar a su casa. Un hombre que nunca había podido ponerse siquiera de pie. Yo me pregunto, ¿qué enfermedad sería? Yo pienso que era una cosa que se llama artrogriposis, en donde nacen, pues no son útiles las articulaciones, nacen chuequitos y es difícil, muchas veces no llegan a caminar nunca. Y nos relata este milagro. ¿Y para qué nos relata este milagro en específico? Hoy el Señor hizo muchísimos. El Señor hizo caminar a los cojos, ver a los ciegos, hablar a los mudos, expulsó demonios. ¿Qué importancia tiene entonces que nos relate este milagro en específico, en ese momento, en ese contexto? Algo nos quiere enseñar Dios, por supuesto. ¿Qué es entonces un milagro? ¿Cómo podemos definir un milagro? Es un evento extraordinario. Así, la palabra extraordinario, que a veces la pronunciamos así seguidita, pues tiene dos raíces: lo ordinario, lo común, y algo que es extra eso, que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario. ¿Y por qué sería un evento que nos llame la atención? Porque es extraordinario, porque desafía las leyes de la naturaleza. Dios creó un universo de orden. Dios creó un universo con leyes de la naturaleza y habitualmente las cosas así ocurren siguiendo estas leyes de la naturaleza. Les doy un ejemplo burdo, pero tenemos la ley de la gravedad. Sí, tenemos la ley de la gravedad. Sería extraordinario que viéramos que alguien cae para arriba, ¿verdad? No es posible. Está desafiando la ley de la naturaleza. Pero además de ese evento que es extraordinario, tiene una intervención divina. Para que sea milagro debe tener una intervención divina. A veces nos asombran los magos, ¿no? Dicen, ¿cómo le hicieron para desaparecer a la Torre Eiffel? Pero son trucos finalmente, ¿no? Visiones, son eso. Pero cuando interviene Dios, entonces es certero. Ahí sí no hay posibilidad. También llegamos a utilizar el término en la actualidad de un milagro cuando las probabilidades de que ocurra algo son bajísimas y sin embargo llegan a ocurrir, ¿no? Llegan a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que cuando se nos caiga una moneda quede paradita? ¿No? ¿Y ha llegado a ocurrir? Pues sí ha llegado a ocurrir, sí ha llegado a ocurrir. Lo decimos así cuando vemos, por ejemplo, alguien que va nadando en el mar, se le acerca el tiburón y sale intacto. Fue milagroso. Sí, seguramente que sí, porque las probabilidades de sobrevivir a un ataque de tiburón pues son así chiquititas. Y seguramente cuando somos cristianos, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿a quién le atribuimos el milagro? A Dios. Dios intervino. Dios estuvo ahí. Algo altamente improbable e imposible de ocurrir. Y es un acontecimiento que escapa a la comprensión humana y a la explicación por medios naturales. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente cuando queremos ver si hay milagro o no hay milagro? El exceso de racionalismo. Ya estamos pensando que, por ejemplo,
hubo una conjunción de vientos para que se detuviera el torrente del Mar Rojo y pudieran atravesar, pero no es milagro, sino que había un viento seco y que detuvo, o sea, buscarle 3 pies al gato cuando es más fácil entender que es una intervención divina, ¿no? Buscamos la explicación racional y lógica fundamentada en las leyes naturales y por eso se despierta asombro, admiración e incluso temor. Temor. Los milagros juegan un papel importante en la historia de la bíblica. Desde la creación es un milagro, es una acción divina generando orden en medio del caos. El rescate de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cuántas señales hubo? Un montón, un montón. Luego la encarnación es un milagro, es un milagro. Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ministerio terrenal, es un milagro. Su resurrección es un milagro. El que su predicación impacta y nos tenga reunidos aquí 2000 años después, es un milagro, es la intervención divina. Pero ahora estamos muy escépticos, ¿no? Ahora le queremos buscar explicación a todo. Los eventos especiales en la Biblia abordan crisis de necesidad humana y juegan 2 papeles. Primero, autentican a los mensajeros. Si hace lo que hace, eso debió haber sido suficiente para que los hebreos, los judíos, creyeran en Jesús. Lo que hizo él no lo había hecho nadie, ni lo va a hacer nadie, porque solamente él es Dios. Pero no, escepticismo, no le creyeron. Vieron danzar a los cojos, hablar a los mudos, liberar a los endemoniados, y no creyeron. Buscaban otra razón. ¿Qué le decían? Pues a lo mejor es por obra del mismo demonio. ¿Se acuerdan que el Señor les decía que no, alguien dividido no va a triunfar? Entonces, ¿cómo atribuyen al demonio que expulse demonios? Era absurdo, pero siempre buscándole la racionalidad humana. La autenticidad del milagro autentifica al mensajero. ¿Qué quiere decir? Ahorita que intervienen en este pasaje Pedro y Juan, pues que Dios está con ellos, que son mensajeros verdaderos de la divinidad, que son profetas y que son apóstoles. Así que en ese momento era importantísimo que se manifestara así abiertamente. Era trascendente en esta iglesia naciente que ahí se viera el milagro. Dice Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia lo ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y entonces si tomamos estas palabras de Deuteronomio y nos vamos a buscar a YouTube, hay predicadores que han dicho que la segunda venida de Cristo es en tal fecha, sí, exacta, sí, 25 de agosto del 2004, y resulta que llega el día y no pasa nada. Pero dicen, es que tuve un error de cálculo, sí es 25 de eso, pero del 2026. Entonces, y llega ese día y no pasa nada. No es profeta, no está hablando lo que Dios le ha hablado a él, está hablando por sí mismo. Pablo se refería a sí mismo defendiendo su apostolado. Había quien decía, ¿se acuerdan cómo decían que había que elegir a Matías? Lo acabamos de ver, capítulo 1. Que hubiera estado con el Señor desde el bautizo hasta su muerte, y Pablo no estuvo con él. Entonces había quien decía, no, Pablo no es apóstol. Y Pablo defiende su apostolado. En 2 Corintios 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ándele. Entonces,
esos milagros, prodigios y señales estaban autentificando que Pablo era apóstol. ¿Por quién nombrado? Por el Señor Jesucristo. ¿Por quién capacitado? Por el Señor Jesucristo. ¿Por quién autentificado? Por su Santo Espíritu. ¿Qué nos muestran los milagros en los evangelios? La bondad del Señor, su respuesta ante las necesidades y el sufrimiento humano, pero también acreditaban su divinidad. ¿Quién hacía lo que él? Nadie. Su persona única con poder divino sobre la creación, y luego en la resurrección, cosa que en la actualidad todavía los judíos rechazan. No hay resurrección, dicen. Se robaron el cuerpo, movieron las piedras. O sea, había soldados tanto romanos como hebreos. ¿Cómo fue eso? Ellos sabían que faltar a sus deberes era pena de muerte, ¿eh? Ahí no había de otra. Así que es imposible para ellos entender la resurrección, pero para nosotros no, porque la resurrección sirve como vindicación, como reivindicación de Jesús ante el mundo. ¿Quién otro ha resucitado y está la tumba vacía? Dirán, pues Lázaro. Pues sí, pero Lázaro volvió a morir. Y Lázaro fue enterrado. David mismo, que decía la semana pasada, ¿no? Mi Señor está a la derecha de mi Señor. ¿Cómo podía hablar David de alguien que iba a descender de él y decirle mi Señor? Pues porque era Cristo, ¿no? El Cristo. Los milagros de Jesús entonces son inseparables de la obra, de su obra. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que está todo para decir el Señor es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que vino por nosotros para rescatarnos. Y ese es el contexto en el que se da esto. Todavía hay persecución, todavía están escondidos. Pedro ya habló y 3,000 se convirtieron, pero no han visto milagro todavía. Así que en ese contexto se da este pasaje. Y vamos a leer Hechos 3 del 1 al 6. La enseñanza se llama en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Atribuyen esa frase, ¿verdad?, de levántate y anda al Señor cuando Lázaro, pero no, hasta acá se da. Cuando Lázaro le llamó, Lázaro, ven, sal. Pero esta de levántate y anda fue Pedro y Juan diciéndoselo a este hombre tullido, ese hombre con una discapacidad severa. Levántate y anda. Y es bien interesante. Decíamos, no se han separado del judaísmo, va a la hora novena, van a la oración, al templo. ¿Qué sucedía con este hombre, el cojo? ¿Por qué lo dejaban afuera en la puerta de la Hermosa? La puerta de la Hermosa era la entrada al patio de las mujeres, del patio de los gentiles, donde todo el mundo podía entrar, al patio de las mujeres, en donde ya no podían entrar más que los que eran judíos. ¿Por qué lo dejaban ahí? ¿Por qué no lo metían hasta el templo? ¿Por qué no pedían un milagro dentro?
por la concepción que se tenía de que su condición era debida a un pecado, a un castigo divino. Y lo vemos en la actualidad, ¿verdad? A veces vemos a alguien que está muy enfermo y dice, algo hizo, algo está pagando, ¿sí? Y eso estaba muy arraigado. Él, por su condición, le tenían prohibido entrar al templo. Era judío, sí, pero él estaba esclavo del pecado según la visión de los sacerdotes. Entonces era doblemente excluido, fíjense, doblemente excluido por su condición física y por su condición espiritual. Decían, este no entra, ese se queda allá afuera. Y va Pedro y Juan ahí caminando, me los imagino bien tranquilos, bien contentos. ¿Y qué les pide? ¿Qué pide? Fíjense qué hermoso es que Dios no nos da lo que pedimos, sino nos da más y nos da lo que necesitamos. ¿Qué pidió este hombre? Una limosna, una limosna. Su visión estaba así cortita. Quiero limosna para sobrevivir hoy. Quiero limosna para comer hoy. Quiero limosna para tener hoy un ingreso. Nada más. Él no pedía otra cosa. Él no buscaba otra cosa. Y sin embargo recibe más de lo que tiene, de lo que pedía y de lo que necesitaba. Fíjense qué interesante. Los apóstoles iban todavía al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de la oración vespertina, y ahí se lo encuentran, ahí se lo encuentran. 40 años o más viviendo de la caridad pública, no hay de otra. No tenía otra posibilidad de vida este hombre. ¿Ustedes creen que de verdad no traían ni una monedita, ni un dracma, ni un nada? Pedro y Juan, probablemente no, pero probablemente sí. Y a mí me llama la atención cómo es que hacen ese milagro. Porque le dicen, oye, atento, voltea, fija tu mirada en nosotros. Y él voltea atento. Él le llaman primero la atención para que no pierda la visión de ello. Y le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Pedro le está dando? El Espíritu de Dios y la fe. Tengo la certeza que Jesús es el Mesías. Eso tengo. Y por lo tanto, en el nombre de Él, eso te doy. Y era mucho más de lo que Él quería, mucho más de lo que Él necesitaba. Era un cambio de vida, era un cambio absoluto, completo de su existencia. Porque no solamente le iban a sanar el cuerpo, le iban a limpiar del pecado. Judío, sano, ¿qué le impedía entrar al templo? Nada. Así que ellos le dicen, lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús de Nazaret, todavía les dicen, por si había dudas de qué Jesús hablaban, aquel Galileo que caminó y que anduvo ahí mismo en Jerusalén, en su bendito nombre, levántate y anda. Es factible que el Señor hubiera estado ahí. ¿Será que Jesús nunca lo vio? ¿Será que Jesús no le hizo el milagro? Quizás porque nunca se le acercó, quizás porque nunca le pidió nada más que dinero. Por eso dicen que pobrecito de los ricos, que lo único que tienen es dinero, ¿no? Sí, pero probablemente el Señor sabía que Él iba a seguir ahí y que había de manifestarse en su plenitud de gloria a través de los apóstoles, a través de ellos. Dios te da más de lo que pides, te da lo que necesitas y en el momento en que más lo necesitas. Fíjense qué interesante. A veces pedimos, Señor, dame empleo, Señor, dame dinero para sobrevivir hoy. Y sí, son a veces oraciones de angustia.
¿sí? Pero Él tiene más para ti, Él tiene más que darte. Te va a cubrir tu necesidad inmediata, pero no es solamente lo que le interesa. Lo que le interesa es rescatar tu alma, rescatar tu corazón, rescatarte íntegramente a ti para que accedas a la vida eterna. Eso es lo que importa. Este hombre fue transformado porque recibió más que lo que él pedía. Quiere limosna, una dádiva, pero tanto Juan como Pedro tenían algo más valioso que darle, más que lo material, el Espíritu de Dios actuando. Y eso dicen, lo recibimos por gracia y por gracia lo dan. Nos están enseñando, hermanos, los primeros pasos de la iglesia es dar de gracia lo que ya hemos recibido por gracia. Hacemos petición de oración, nos postramos ante el Señor, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no hemos recibido por gracia ya abundantes cosas y misericordia. Así que le da la sanidad física y le da la gracia y la misericordia de Dios en abundancia. El encuentro es también una transformación, un cambio de vida. Y eso sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio, mis queridos hermanos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos invitando es a un cambio de vida. Lo que estamos invitando es una transformación. A lo que estamos invitando es no solamente a la sanidad física, sino espiritual. A lo que estamos invitando a la gente es a que conozcan de Jesús y que sus vidas puedan ser transformadas. Vamos a leer Hechos 3 del 7 al 10. Dios transforma tu vida, dice. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le habían sucedido. Fíjense qué interesante, a mí me encanta imaginar la escena. No solamente se paró, no solamente caminó, no dice saltando, brincando. Yo me imagino diciendo, miren, ya mis pies aguantan, que todo mundo me vea. ¿Y qué hizo? Fíjense qué interesante. ¿Qué hizo en ese momento? Alabó a Dios, porque sabía que esa sanidad física y que esa sanidad espiritual venía de Dios. ¿Y qué hizo? Podría haberse ido corriendo a decir, voy a hablar con mi familia, que me vean, que sean los primeros que se enteren, pero no lo hace. ¿A quién? ¿Dónde va? Al templo, a alabar a Dios. Eso es lo que él hace y esa es la motivación. La vida de este hombre entonces se ve total, completa y absolutamente transformada. Ya no más limosnas, ya no más exclusión, ya no más rechazo. Es un hombre renovado, íntegro, completo. Fíjense que no cuestionó, cuando le dice Pedro, a ver, le toma la mano y levántate, él no dijo, no puedo. Él no dijo, yo nunca lo he hecho. Él no dijo, nunca he podido. Él no dijo, no creo poder. Él le tomó de la mano e hizo el esfuerzo de levantarse. No cuestionó, simplemente obedeció. Y aquel cuerpo disfuncional sería modificado. Los tobillos y pies que nunca habían cargado peso, ahora le sostenían lo suficiente como para saltar. Y ya no hay impedimento para la entrada al interior del templo. Hoy vemos ese tipo de milagros, mis queridos hermanos. Hay gente excluida por el pecado, hay gente rechazada,
Hay gente que no se siente cómoda con su tipo de vida. Y cuando tienen un encuentro con Jesús y les transforma, les limpia, y no solamente pueden entrar al templo, pueden entrar a la vida eterna. Es un milagro que trasciende a este mundo, al mundo de los vivos. Puede tener perdón, reconciliación con el Padre y salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como a este hombre se le desaparece la discapacidad, así se nos puede desaparecer la discapacidad espiritual de pensar que por nuestros propios méritos, por nuestros propios logros podemos acercarnos a Dios. Nos sucede lo que en la Torre de Babel, fracaso. Así que ustedes recordarán también cuando el Señor le da vista a un ciego y después los fariseos le cuestionan de quién era el pecado, de este o de sus padres. ¿De quién era el pecado de este hombre que no caminaba? ¿De él o de sus padres? Lo seguían discutiendo los fariseos. No sabemos, ¿verdad? No era el pecado lo que le tenía ahí, sino la necesidad de dar un testimonio fuerte, de un milagro hecho a través del Espíritu Santo y que no quedara dudas. Así como aquel programa que había que todo México se enterara, ahí que todo Jerusalén se entere. Así que todo el mundo estaba ahí, atento, lo veían contento, lo veían alabando, lo veían con algarabía, con júbilo. ¿Y qué hacía? No dejaba de alabar a Dios. Así que la transformación que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu es una transformación que se nota. Porque si no se nota, a lo mejor no hay transformación. No sé si me explique. La transformación profunda, real de Cristo se tiene que notar, se tiene que ver, tiene que ser evidente. Hechos 3 del 11 al 12, ¿qué nos dice? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Fíjense qué interesante postura de Pedro, ¿eh? Primero, me llama la atención otra vez la actitud del ex cojo. ¿Qué dice? Los tenía asidos a Pedro y a Juan. ¿Qué es eso de tener asidos? Los tenía agarrados así como, no se me vayan, aquí los tengo pescados. En griego es aferrarse, tomar, agarrar, apresar, arrestar, detener, retener, mantener firme, realizar. Así los tenía, asidos, agarrados, como diciendo, no me suelto de este par que han sido usados por Dios para sanarme. Y sí, se imaginan el asombro, 40 años en esa puerta, ¿quién no lo conocía? Un montón de gente sabía de él y ahora lo ven de pie y están atónitos, hasta temerosos. Todo Jerusalén se enteró. ¿Y qué hace Pedro? Pues de aquí me voy a aprovechar. Aquí está bueno para empezar a predicar. Aquí voy a empezar con estos varones israelitas que los habían seguido hasta la puerta de Salomón. Seguramente la gente se arremolinaba, se asombraba y quedaban atónitos. No podían creer lo que estaban viendo. No podían creerlo. Así que le oían alabar a Dios, porque solo Dios puede hacer ese milagro, mis queridos hermanos. La reacción de Pedro los lleva a dejar de lado interpretaciones erróneas del milagro. Fíjense qué interesante la reacción de Pedro. Primero les pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? Oigan, si era para maravillarse, ¿a poco no? La verdad es que sí. Pero Pedro les está diciendo, oigan, con Jesús esto no es extraordinario, esto es factible, esto es posible. ¿Por qué se maravillan?
Y después enfoca correctamente Pedro el asunto. Pedro está ya bien ubicado, bueno, el Espíritu Santo lo tiene bien ubicado. Dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Le está diciendo, oigan, el milagro está hecho, pero no somos nosotros. No somos nosotros, no tenemos fuerza, ni poder, ni nada como para hacerlo caminar, si no fuese por la acción del Espíritu Santo. Le está diciendo Pedro, estoy ubicado en mi realidad. Soy un simple humano que está siendo usado por Dios para hacer un milagro. Y eso les deja para evitar interpretaciones erróneas, que hoy vemos hoy en día vemos. Hay predicadores que dicen que pueden arrebatarle a Dios las bendiciones. Hay predicadores que dicen que le pueden mover la mano a Dios. Hay predicadores que dicen que si se hace algo repetidamente muchas veces, no le va a quedar otra a Dios más que responder. Y es absurdo, porque Dios, es todopoderoso. Es absurdo pensar que nosotros como seres humanos podemos influir en algo para que Él haga algo que no está dispuesto a hacer. Ahora sí que, ¿qué tipo de Dios creen ellos? Nosotros debemos saber que es el Dios todopoderoso y que todo lo que se hace o todo lo que se deja de hacer está bajo su control, que Él es el que hace los milagros. Pedro les dice, no somos nosotros. Jehová se ha mostrado con milagros desde el principio de la historia y no tenían por qué no hacerlo ahora. Era importante, sí, porque la iglesia naciente necesitaba mostrar que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Por eso en ese momento y en ese contexto era importantísimo ese milagro. Así que también era menester que no se centraran las cosas en los hombres, sino en Dios, y evitar una visión supersticiosa del milagro. Es a Dios a quien hay que dar la honra y la gloria. Y después fíjense qué interesante, centrando esto precisamente, Pedro les dice, ¿de qué tipo de Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Les dice Hechos 3 del 13 al 17, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que no quede duda. Eso lo encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Así se refiere a sí mismo Jehová. Yo soy el Dios de de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para que no quede duda, ¿quién es? No es otro Dios con minúscula. No es Jehová de los ejércitos, el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús y el Padre Celestial ahí actuando en conjunto. Y dice, el Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de vosotros. Que no quede duda. Y está hablando del Padre y está hablando del Hijo y les está confrontando con lo que acaba de ocurrir. Lo entregaron y fue muerto, pero está vivo y está actuante. Y por la fe en su nombre, delante de todos, no como el mago, ¿verdad? Que siempre pone algo para que no se vea el truco, sino delante de todos está el milagro. Híjole, yo no sé, yo me imagino que esta palabra debió haber confrontado a muchos judíos. O sea, ¿qué hubiéramos pensado si nosotros estuviéramos ahí? Híjole, sí la regamos, sí era el Mesías y nosotros pedimos que muriera
y nosotros pedimos que libertaran a Barrabás, nosotros impedimos que Pilato le liberara. Me imagino que eso iba a confrontar a las personas. Sin embargo, siempre Dios nos da soluciones, siempre nos da respuestas. Muchas veces seguramente todos nos hemos arrepentido de algo que hicimos o de algo que dejamos de hacer. Y el Señor nos da posibilidad de reconciliación, de paz espiritual, nos da la posibilidad del arrepentimiento. Entonces, es por ahí, aunque voy a ahondar un poquito más adelante en esto. Les está diciendo, es Jehová, es su Hijo y es su Santo Espíritu el que está actuando. En este hombre que ha sido desechado, ustedes están viendo el milagro, aquí está de pie. Allá entró al templo en donde no había podido entrar en toda su vida, y por la fe en el nombre de Jesús se ha mostrado quién es y quién era, el Mesías, Dios encarnado, un Dios de gracia y de misericordia, y el cojo fue sanado en ambos aspectos. ¿Se lo ganó el cojo? No, ¿se lo ganó? Nunca. Entonces, de gracia recibió lo que habían recibido Pedro y Juan. No es por mérito propio. Él no pidió más que dinero y le dieron mucho más de lo que pidió. Y le dieron la posibilidad de ser testigo y ser testimonio de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. No por mérito, sino por bondad, y Dios mostrando su fidelidad y su poder. Un poder que transforma, un poder que cambia vidas, poder que se muestra a plenitud en este momento para que muchos crean, ahí en ese momento específico, pero que nos muestra a nosotros también esa posibilidad. Hoy podemos ver milagros así, mis queridos hermanos, sí, de vidas transformadas. Hoy podemos ver milagros de vidas que han sido cambiadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y habrá quien descalifique y quien diga, no creo, ¿no? Yo no creo que haya cambiado verdaderamente. Pero solo Dios sabe. Hay el más famoso de los secuestradores en México, si lo ubican, el famoso Mocha Orejas, ¿no? Se convirtió en prisión y es predicador en la prisión. No va a salir nunca, creo que tiene condenas así altísimas, ¿no? Sí, impagables. Oía que levantaron el piso del patio de su casa y era cantidades enormes de dinero, pero enormes, que quién sabe dónde quedó, ¿verdad? Por cierto. Pero finalmente eres tocado ahí adentro. Y habrá quien diga, oigan, pues sí, ya se convirtió ya estando ahí porque no le quedó de otra, ¿no? No, sí había de otra, allá es la universidad del crimen, se vuelven peores a veces. Pues tomó una decisión y solo Dios sabe qué tan auténtico sea, pero él está dando de lo que de gracia recibió. ¿Se ganó ser cristiano? No, pero ahora está él predicando la palabra y le digo, habrá quien diga, no, pues ese ya no se redime nunca, ¿no? Ese por lo que hizo nunca va a tener salvación. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que hablábamos el miércoles, de juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para decir tal persona no tiene salvación? Solo Dios lo sabe, solo Dios lo conoce, solo Dios puede saber. A lo mejor si algún día llegamos a estar en la presencia del Señor, decimos, ¿qué óvole? ¿Y qué hace aquí? Yo pensé que estaba allá abajo, ¿no? Y a lo mejor dicen lo mismo de nosotros. O a lo mejor vemos a alguien que era muy piadoso y decimos, no, ese seguro está allá arriba, y oye, y fulanito, no, pues anda allá abajo, porque solamente Dios lo sabe, ¿me explico? Solamente Dios conoce. Y como les digo, después de esta confrontación que hace Pedro a los varones israelitas, ¿sí? Viene la solución.
viene la posibilidad. No es que estén perdidos del todo. Les dice Pedro, hay esperanza, hay esperanza. ¿Qué nos dice del 17 en adelante el capítulo 3? Mas ahora dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Qué hermoso, fíjense. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. No les dice que por maldad, no les dice que por convenencieros, no les dice que por otras cosas. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Oigan, hermanos, híjole, las pedradotas están bien duras, ¿verdad? Hace ratito veníamos en el carro y veníamos platicando y dice Ale, sí, pues es como los que pagan el gimnasio y no van. Dije, órale, qué pedradota tan fuerte. Pues sí, esto es lo mismo. Oiga, mi hermano, ¿por qué no se acerca a plenitud a tener una vida eclesiástica? Es decir, integrado completamente en la iglesia. ¿Por qué? Por ignorancia, mis hermanos. ¿Por qué no se postra verdaderamente ante Cristo para que se deje transformar su vida? Por ignorancia. ¿Por qué aquellos que nos rechazan cuando hablamos del Evangelio no tienen argumentos reales? ¿Por qué? Porque desconocen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Y fíjense entonces que como iglesia los primeros pasos que debemos hacer es vencer a la ignorancia. Había el jueguito del maratón, ¿no? Que también jugaba la ignorancia y era a veces la que ganaba. Hay que vencer a la ignorancia. ¿Cómo hacemos eso? Hablemos del Evangelio, prediquemos de la palabra, enseñemos de la palabra de Dios. Si yo no quiero aprender, pues no voy a aprender. No me quiero discipular, pues no voy a aprender. Y si no aprendo, no voy a tener crecimiento espiritual. Y entonces regresamos a lo que hablábamos al principio. La transformación se nota. Si no se nota, a lo mejor no hay transformación. Si lo hablábamos. Y les dice, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, no se sientan mal, ustedes y aquellos también. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había que padecer. Ya al final de cuentas, eso escrito estaba ya, iba a padecer. Y ustedes por ignorancia se prestaron a eso, a que se cumpliera la palabra. Pero después en el 19 viene esa voz de esperanza, esa voz de júbilo que nos llega a nosotros. Así que les dice Pedro en esa frase de conjunción, arrepentíos y convertíos. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo del asunto. Tenemos algo de qué arrepentirnos seguramente. Si solamente me queda la sensación de que algo hice mal y que no he corregido las cosas, entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Y es diferente. Sí, hizo carita Caro como que no entendí. A ver, voy otra vez. He hecho algo que no es bueno, pero no lo soluciono. Me lastima en mi corazón porque sé que no es bueno, sé que la regué, sé que le estoy regando, sé que todo eso. Y si no cambio mi postura y modifico, va a ser simple remordimiento, ese malestar interno, es remordimiento. Si me arrepiento, es hacer un alto en el camino, dar un giro de 180 grados y alejarme de eso. Si no hago el giro de 180 y no me alejo de lo que me está causando remordimiento, se va a quedar como remordimiento. Así que lo que Pedro les dice es arrepentíos y convertíos. ¿A quiénes? Varones israelitas. ¿Conocían de la palabra? Sí. Entonces, ¿por qué necesitaban convertirse y arrepentirse de lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo? Y convertirse, ¿por qué? Hay quien dice ahora que el Israel político que está en Medio Oriente son nuestros hermanos. ¿Se convirtieron? ¿No? Rechazan a Cristo, lo rechazan como Mesías. Entonces no se han convertido.
Eso es lo que está diciendo Pedro. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Eso es trascendente. Ya después platicaremos seriamente sobre Romanos 11, que lo utilizan mucho para decir eso, ¿no? Que es el reloj de Dios y otro tipo de cosas, pero no. Le está diciendo convertidos. ¿Por qué? Porque lo que son ahorita no es suficiente. Porque pueden conocer de la palabra, pero no creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitan la conversión. Por eso necesitan ser transformados. Y luego viene la consecuencia preciosa de hacer esto. Arrepentíos y convertíos. Y les dice, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan a la presencia del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Qué hermoso, qué hermoso. Imaginémonos que vamos en el desierto, camine y camine y camine. No hay agua, no hay nada, ni tantita sombra. Y dice, no, espérate, van a venir tiempos de refrigerio. ¿Sí? El Señor nos dice, mira, pásale a mi casa, hay aire acondicionado, hay agüita, hay uvitas y lo que tú quieras. Te voy a proveer más allá de lo que tú necesitas. Vamos a tener un tiempo de paz, un tiempo de concordia, un tiempo de refrigerio en donde podamos disfrutar. Dice el 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Qué palabra tan fuerte, tanto en el griego como en español. Ser desarraigado es ser arrancado de raíz. Y de eso está hablando para los que no se conviertan. ¿Sí? Desarraigado. Hay una obra de teatro que se llama así, Los Desarraigados, y habla de la gente que va a los Estados Unidos y que pierde su identidad como mexicano. Ni es aceptado allá y niega sus raíces, está desarraigado. Es lo que les está diciendo. Aquel que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios se había levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Otra vez la palabra de conversión. Oigan, Pedro no se mide, Pedro no se mide. Les dice, se ha cumplido la profecía y no mira si hubo maldad o mala intención. Lo que les dice es eso, ignorantes, lo han hecho por ignorancia. Y luego eso duele peor, ¿no? Decíamos que hay en medicina que no había cosa más peligrosa que un ignorante con iniciativa. Porque sí podían hacer cada cosita que Dios mío. Pero sí, hay un plan preconcebido, todos los profetas lo anunciaron. Todos los profetas dijeron, el Cristo ha de padecer. Y ahora termina su discurso, su predicación, con una predicación de esperanza. Cuando nosotros vamos y hablamos del plan de salvación, ¿qué es lo primero que hablamos con la gente que queremos evangelizar? Es importante, son 4 cosas que tenemos que hablar. Primero, explicamos que en su condición actual está perdido. Sí, está perdido. Que está alejado de Dios por el pecado, ¿sí o no? Si nos quedamos ahí, la gente se siente agredida.
¿verdad? Decir, no, pues. Pero ¿qué viene después? Cuando se les dice, sí, estamos alejados de Dios como consecuencia del pecado, pero Dios tiene la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo. Es lo que está haciendo. Es un discurso evangelístico. Está diciendo, sí, Cristo es la solución. Cristo es el camino, la verdad y la vida. A través hay reconciliación. Entonces, aunque estés tú perdido ahorita y alejado del pecado, Dios te va a rescatar. Dios te va a redimir. Dios te está mostrando que hay un camino de esperanza. ¿Y saben por qué es certero el camino? Porque no depende de ti, depende de Dios. Y entonces cambia todo, ¿verdad? Si nosotros, les digo, nada más predicamos la primera parte, pues la gente se espanta, se enoja y nos rechaza. Pero si le decimos, hay esperanza de reconciliación con el Padre a través de Cristo, entonces estamos haciendo lo que Pedro estaba haciendo. Unas palabras de esperanza, un llamado a la conversión, un llamado al verdadero arrepentimiento. Y les dice inmediatamente las consecuencias de ello. Será borrado tu pecado. Y vendrán tiempos de refrigerio, de gozo, de paz, de restauración. Tiempos que habían iniciado con la llegada del Señor, con su muerte y su resurrección. ¿A quién seguir hoy en día, mis hermanos? ¿A quién seguir? A Cristo. ¿De quién oír? De Cristo. Y viene la promesa, de la simiente de Abraham habrá cumplimiento. ¿Para quién? Para todas las familias, dice aquí. Para todas las familias de la tierra. Oigan, todas. Descendientes de Abraham, los semitas que se llaman actualmente, descendientes de Sem, son poquitos, incluso en Israel actualmente, poquitos. Y entonces, ¿qué sucede en Israel actualmente? Se trajeron algo que no tiene nada que ver con la Biblia, los convirtieron al judaísmo y ahorita hay millones del pueblo házaro, ¿no sabían? Los házaros son de allá de por Mongolia, pero se convirtieron al judaísmo y están poblando actualmente esa tierra. Entonces no es cuestión de sangre, pues descendientes de Sem. ¿Nosotros podemos decir que somos descendientes de Abraham? Sí, por fe, no por la sangre, no por nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Porque no somos descendientes en la carne de Abraham, pero somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos hermana. Mis queridos hermanos, estos son los primeros pasos de la iglesia. Estos son los primeros pasos de la iglesia. Creamos con absoluta fe que Dios puede obrar milagros. Dejémonos usar para eso. Pedro y Juan tampoco dudaron. ¿Quién los impulsó a decirle al cojo, levántate y anda? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No salió de ellos, no salió de su mente. Ni la idea, ni las palabras, ni el milagro vienen de Pedro y de Juan. Son simples instrumentos que Dios usó para que se cumpliera su palabra. Esta que leíamos al principio de la predicación, que decía Isaías 35, de que me regreso, 35:6. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Los milagros son posibles. Hoy podemos testificar de vidas transformadas absolutamente por el poder de Dios. Hoy podemos testificar que Dios nos da más de lo que pedimos. Hoy podemos testificar que Dios transforma profundamente la vida de las personas. Hoy podemos testificar que si hay verdaderamente una transformación, esta va a ser evidente a los ojos de la gente. Hoy podemos testificar que tenemos un Dios fiel y todopoderoso
y podemos testificar que tenemos un Dios de oportunidades. No los condenaron, ¿eh? Oiga, ustedes estaban ahí gritando que soltaran a Barrabás, ya estás condenado. Les llama al arrepentimiento y a la conversión. Hay esperanza, valemos la pena a los ojos de Dios como seres humanos. Hay esperanza y por lo tanto debemos de decir sí, sí quiero transformar a más gentes, quiero ser instrumento a través de la predicación para poder llevarles el mensaje del Evangelio y que se vaya la ignorancia. Y primeramente decir, sí quiero ser transformado, no quiero ser quien era. Por eso la alabanza de Renuévame hace llorar, ¿verdad? Hace llorar, renuévame, necesito más de ti. Así que mis queridos hermanos, estos son los primeros pasos de la iglesia y nos está mostrando hacia dónde quiere que vayamos como comunidad de fe. A predicar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento y a la conversión y a borrar la ignorancia a través del estudio de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios en una oración, mis queridos hermanos. Padre Celestial, nos has mostrado un hecho extraordinario en este capítulo 3 del libro de los Hechos, Padre bendito. Nos has enseñado también que esos milagros pueden ser posibles hoy, los milagros de la transformación de un corazón lastimado, herido, lleno de maldad y de pecado también puede ser borrado a través de la acción de tu Santo Espíritu, Padre. Danos guía y fortaleza para ser portadores de tu palabra, convertirnos en tu portavoz, que es una responsabilidad grande y enorme, Padre bendito. Pero sabiendo que no va las palabras que salgan de nuestra boca, no provienen de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino que van a provenir de tu Santo Espíritu actuando en nosotros, Padre. Postrémonos ante el Dios Todopoderoso, ante la Trinidad entera y digamos sí queremos ser esa iglesia que pueda ser portavoz de la palabra y llamar a transformación y al arrepentimiento, a la conversión a muchas personas. Pon esto en nuestro corazón, Padre Celestial, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.